Bueno, ya vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra charla del Grupo de Interés de Toxicología de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Jesús Boadas. Vamos a hablar acerca del ABC de la toxicología ocupacional. El doctor Jesús Boadas es médico de la Universidad de Oriente de Antioquia, Venezuela, especialista en toxicología clínica del Centro Nacional de Toxicología en Caracas, Venezuela, y es coordinador del programa de desintoxicación para pacientes con adicciones del Centro de Salud de Rehabilitación ANSalud en República Dominicana. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y lo dejamos pues a cargo de la charla. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muy buenas noches. Gracias otra vez por la invitación. De verdad que, bueno, como siempre he dicho, este grupo, desde que empezamos a conocernos y a establecer contacto, siempre me entusiasmó estar con ustedes y bueno, estaba pendientes de que teníamos que compartir esto. Tenemos que compartir alguna actividad. Bueno, espero que esta sea la primera de tantas que podamos hacer juntos, ¿no? Eh, Conversábamos hace unos días sobre la importancia de este tema, como lo es la toxicología ocupacional. Esto, mejor dicho, dentro de la medicina ocupacional o dentro del área de la salud ocupacional o laboral, la parte de la toxicología es una parte sumamente importante. Recordemos que si nosotros revisamos la gran gama de enfermedades ocupacionales y accidentes, vamos a tener, digamos que dos grandes grupos, ¿no? Los relacionados, en primer lugar, los relacionados con las patologías musculoesqueléticas, problemas de columna, problemas de hombro, de cualquier tipo de problema musculoesquelético. Y en otro gran bloque están los problemas relacionados a sustancias tóxicas en el ambiente laboral. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver aquí. Y del resto, pues allá hay también una pequeña proporción de problemas relacionados a otra índole, como problemas auditivos, problemas visuales, en fin, otro tipo de cosas. Pero lo principal, lo más importante, cuando nosotros hablamos de medicina ocupacional o de riesgos ocupacionales, están las tóxicos por una parte y los musculoesqueléticos por otra. Entonces, por eso es la importancia y tomando en cuenta el espíritu de este grupo y la intención y los objetivos de este grupo, pues es bueno tener esta visión también de la toxicología, que no es solamente las intoxicaciones agudas por algún tipo de plaguicida, por algún tipo de sustancia, medicamentos, sobredosis, etcétera, o drogas, sino también, y por otra parte, los animales venenosos, sino que también la parte ocupacional es sumamente importante. Y por eso tenemos que tocarlo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Fíjense esto, lo que dice la Oficina Internacional del Trabajo, sobre los productos químicos en el lugar de trabajo. Okay. Aquí hay este texto es un poquito largo, pero muy importante. Okay. Nos habla de que los trabajadores están expuestos a algún tipo de sustancia química. Y lo que vemos acá resaltado, de hecho, los riesgos químicos son el riesgo más grave para la salud de los trabajadores hoy en día. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la primera línea de defensa contra ese efecto patológico de los productos químicos es conocer lo más posible las sustancias con las que se trabaja, evitar exponerse a ellas. ¿Ok? Todos sabemos en toxicología que todo es tóxico, o sea, no podemos confiarnos de que alguna sustancia vaya a ser inocua totalmente, sino que todo en realidad es tóxico, ¿no? Fíjense esto, como les como comentaban en la presentación, yo estoy en República Dominicana y aquí este es un país relativamente pequeño,
Solamente tiene alrededor de 10 millones de habitantes, pero es un país que tiene una gran, digamos que su actividad económica principal está entre el turismo y la parte agrícola, ¿okay? Se abastece muy bien internamente desde el punto de vista de la agricultura. Y existe mucho el uso muy frecuente de agroquímicos de distintos tipos, y existen también algunas plantas tabacaleras, y estas plantas también o sea, se ven afectadas se pueden ver afectadas a gran escala, como por ejemplo un accidente que ocurrió en el 2017 donde hubo más de 200 personas afectadas por el uso de plaguicidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver los aspectos generales de la toxicología, pero aplicada al ámbito laboral, y vamos a identificar algunos agentes que son capaces de causar intoxicaciones en el trabajo. ¿Ok? Ahí vemos esta imagen que quizás no es muy común o quizás no la relacionamos de manera muy frecuente con lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a ver cómo sí tiene mucha relación. Bueno, ya esta parte lo mencionaron al principio. Soy venezolano, como muy bien lo dijeron al principio. Me formé en Venezuela, tanto en pregrado como en posgrado, y actualmente me encuentro en República Dominicana, ya desde hace 5 años, haciendo varios tipos de funciones acá, desde el punto de vista docente, en la parte de gestión de calidad, etcétera. ¿Ok? Este, Comentarles, la dinámica va a ser, vamos para darle un poquito más de fluidez a la presentación, vamos a ir haciendo la presentación y tratar de no, o sea, vamos a hacer una sesión de preguntas al final, precisamente para darle como un poquito más de fluidez, porque a veces preguntamos algo y resulta que en la siguiente diapositiva está la respuesta, entonces para no interrumpir mucho. Pero recuerden siempre que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Ok? Entonces, todas las preguntas que tengan las dejamos para el final o la van escribiendo en el chat y al final entonces leemos todas sus inquietudes y comentarios. Tenemos entonces esto, como les comentaba, estos son ejemplos de cómo las intoxicaciones en el trabajo pueden estar presentes y pueden afectar y tener mucho impacto, no solamente en la salud de las personas, sino también en la infraestructura de una empresa, en digamos, en el funcionamiento de una empresa, porque si varias personas resultan afectadas, intoxicadas, pues eso va a disminuir la producción. Vamos a tener, los trabajadores que están sanos van a tener que, digamos que suplir esas funciones de los que están afectados. Fíjense que cuando hablamos de medicina de salud, perdón, de toxicología en el ambiente laboral o de intoxicaciones en el ambiente laboral, muchas veces nos pensamos o nos imaginamos cosas como esta, que por supuesto son lógicas, plantas muy grandes, donde existen emanaciones importantes de sustancias tóxicas, de humos, de vapores, etcétera. También el tema de la fumigación de los agroquímicos. Fíjense cómo esta persona va sin ningún tipo de protección respiratoria. Y nos imaginamos también cosas como estaciones de servicios donde vemos los derivados de la gasolina tienen una gran cantidad de componentes que pueden ser muy tóxicos. Pero también, como les decía, a veces no pensamos o no tenemos muy en cuenta algunas otras ocupaciones, como por ejemplo esto que ustedes ven acá, como en un salón de belleza, en donde se utilizan muchas sustancias químicas. Basta solamente con que ustedes vayan al supermercado o algún sitio de este tipo y vean y tomen una cajita de un tinte, de un desrizador, de cualquier tipo de tratamiento para el cabello,
y van a ver, ustedes ven los ingredientes, bueno, todos nosotros finalmente nos convertimos en una especie de fanáticos de las etiquetas, ¿no? Cuando en lo que uno se va formando en el área de toxicología, va adquiriendo esa curiosidad de que ver todo lo que uno ve por ahí en la calle, va revisando etiquetas. Si ustedes revisan las etiquetas de este tipo de productos, van a ver prácticamente un laboratorio de petroquímica. Ahí van a ver muchos hidrocarburos, alcoholes, una gran cantidad de pigmentos y esto que pueden resultar tóxicos, son potencialmente tóxicos, y también al momento de someterlos a temperaturas elevadas, también van a desprender una serie de elementos, subproductos, que pueden ser nocivos para las personas que están allí en el área. Ok, luego vamos a ver cómo se traduce eso en el riesgo de este tipo de trabajadores. Eh, el tema de las baterías, de las fábricas de batería con la intoxicación, las intoxicaciones por metales, las soldaduras, también son otras ocupaciones donde también pueden existir problemas de intoxicaciones. Fíjense esto que vemos acá, estos son policías de tránsito que se exponen también a a grandes cantidades de monóxido de carbono en la calle, obviamente mientras más concurrida es la calle o mientras más, o sea, donde hay mucho tráfico, donde el tráfico es más fuerte, más denso, pues ellos se exponen también más a este tipo de problemas. Hay estudios en la India y en Sri Lanka donde podemos ver un aumento en la concentración de, de monóxido de carbono en este tipo de trabajadores, ¿no? Con respecto a otras personas. Otra cosa en la que muchas veces no estamos o sea, no la pensamos mucho, es en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas y drogas en el ambiente laboral. Okay, esto también se puede ver, ver con cierta frecuencia y incluso podemos nosotros también implementar algún programa para identificar este tipo de conductas, identificarlas y poder también prevenir este tipo de conductas y también, por supuesto, ayudar a las personas que podamos identificar con algún problema de adicción a superar esa enfermedad. Otra cosa que también vemos lamentablemente con cierta frecuencia es la exposición a sustancias tóxicas dentro del ambiente, dentro de nuestro propio ambiente de trabajo, como médicos, como personal de salud. Desde medicamentos que a veces consideramos como medicamentos biopeligrosos, como por ejemplo los antineoplásicos, muchos de los antineoplásicos, tratamientos para el cáncer, etcétera, que pueden ser su manipulación, su preparación puede ser peligrosa para las personas, para ese personal de enfermería, para ese personal técnico que lo hace, y de hecho se necesitan ciertas condiciones especiales para poder prepararlo, hasta, digamos, de ese sentido, hasta eh, otro tipo de conductas, como por ejemplo, otro tipo de exposiciones, como por ejemplo, personal que tiene acceso a fármacos anestésicos, por ejemplo, sedantes, opioides, que es también muchas veces eso es como una especie de secreto a voces, que lamentablemente algunos colegas que tienen acceso a ese tipo de drogas pueden tener también algún tipo de adicción a ellas. ¿Ok? Entonces, eso también, por supuesto, hay que recordarlo y mantenerlo presente. Esto que vemos acá también muchas veces tampoco lo pensamos. Esto es un accidente ofídico, ¿ok?
una mordedura por ofidios. Esto muchas veces está relacionado al trabajo porque en muchísimas ocasiones se trata de pacientes que están realizando algún tipo de actividad agrícola. Están quitando la maleza o están recogiendo alguna siembra y están allí las serpientes y pueden atacarlos en el momento, bueno, no atacarlos, pueden defenderse las serpientes cuando se dan cuenta de que hay una amenaza de este individuo al entrar en su ambiente. ¿Okay? Entonces, esto también en algunos estudios epidemiológicos que hemos hecho, en las líneas de investigación que hemos llevado, nos hemos dado cuenta de que sí, de que muchos de estos accidentes ocurren durante el trabajo. ¿Okay? Entonces, visto todo esto, nosotros pudiéramos plantearnos algunas interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son las cifras oficiales? Yo no sé si ustedes allá, sé que la mayoría están en Colombia, no sé si ustedes conocen cifras oficiales de intoxicaciones en el ambiente laboral, pero les digo que hay ciertos sitios, ciertos países donde eso no se sabe, o sea, no existe primero que no existe una cifra, digamos, confiable en cuanto a intoxicaciones, y mucho menos en intoxicaciones en el ambiente laboral. Entonces, a veces hay algunas cifras, pero no son cifras confiables, ¿ok? ¿Cuáles son las cifras oficiales? ¿Cuáles son las intoxicaciones más frecuentes en el país? Más o menos en el mismo tenor. ¿Cómo puedo confirmar una intoxicación en el trabajo? ¿Cuáles son los riesgos reales de cada oficio? ¿Cuándo sospecho de una posible intoxicación? ¿Cómo se pueden diagnosticar estas intoxicaciones? O sea, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial, por ejemplo? ¿Cómo hago la historia clínica ocupacional o en toxicología? O sea, son una serie de interrogantes que nos planteamos y que vamos a tratar en este espacio, en estos próximos minutos, vamos a tratar de solventar o de revisar alguna de ellas, ¿no? Esto es algo que se le presenta mucho ustedes saben que existen, o sabemos pues que existe una especialidad muy importante en la medicina, que es la medicina ocupacional o la salud ocupacional, medicina laboral, o sea, medicina del trabajo. Son pequeñas diferencias, pero básicamente se ocupan de la salud de los trabajadores y de prevenir las enfermedades en el ambiente laboral. Entonces, eh, muchas veces, si nosotros estamos en una consulta de medicina ocupacional y nos dicen esto, mira, el próximo trabajador es una intoxicación o es un trabajador que se ha expuesto a una sustancia química. Muchas veces esta puede ser la actitud de una buena parte de nosotros, porque si no conocemos cómo manejarlo, cómo abordarlo, cómo investigarlos, eso genera cierta ansiedad y nos puede, o sea, y va o sea, no va a permitir que podamos nosotros hacer un abordaje correcto de estos casos. ¿Okay? Entonces, la idea es tener algunas nociones de esto para que podamos atender y podamos revisar muy bien estos casos y prender por lo menos una alerta cuando creamos que hay algo relacionado a sustancias tóxicas. Entonces, hay un asunto de lo que veíamos en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, en cuanto al tema epidemiológico. ¿Okay? Hay muy poca estadística epidemiológica en la mayoría de nuestros países. Sin embargo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima que o sea, que se utilizan alrededor de 5 a 7 millones de sustancias químicas. ¿Ok? Anualmente, o que existen alrededor de 5 a 7 millones de sustancias químicas. Y anualmente se producen alrededor de 400 millones de toneladas de productos químicos. ¿Okay? ¿Dónde está muchas veces la clave allí? ¿Dónde está la clave
en cómo se van a presentar estas situaciones, estos accidentes o estas enfermedades, o por qué se presentan más en algunos sitios que en otros. Básicamente podemos nosotros decirlo que es por la diferencia en la legislación. La medicina laboral o la medicina ocupacional va a depender mucho siempre de la legislación, de las regulaciones que existen en cada país. Entonces, mientras la legislación sea más estricta y existan más controles para para evitar y para prevenir posibles daños, por supuesto que vamos a tener un mejor control y una mayor, más medidas preventivas para que no ocurran este tipo de accidentes o enfermedades. Entonces, sin embargo, hay países en donde esa legislación es muy débil o no existen organismos bien conformados que velen, que puedan velar por el cumplimiento de esa legislación. Porque una cosa es tener una legislación de primer mundo, una legislación muy novedosa, pero también si no tenemos un organismo que haga cumplir esa legislación, pues prácticamente no, es como si no tuviésemos nada. Entonces, de manera que es muy importante, fíjense cómo vemos acá este señor con todo este traje, con toda esta indumentaria muy especializada para hacer un procedimiento de fumigación. Y vemos aquí a este otro caballero bueno, prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, sin protección respiratoria, con muy poca protección de piel, o sea, con muy poca vestimenta. No sabemos o sea, qué tan viejo puede ser este dispositivo de fumigación que él está utilizando, si tiene un buen mantenimiento o no. En fin, entonces eso es un elemento importantísimo que nosotros tomamos en cuenta siempre al momento de evaluar casos de medicina ocupacional y sobre todo de toxicología. Entonces, visto todo esto, también vamos viendo que es bien importante que nosotros sepamos algo, al menos las nociones básicas sobre toxicología laboral. ¿Okay? Por eso esto es el ABC de la toxicología laboral. No nos vamos a meter en profundidad ni nada, pero vamos a aprender algunas cosas muy sencillas. ¿Por qué toxicología? Porque siempre queremos mostrar, enseñar, compartir información de toxicología. Fíjense lo que escribió Darío Córdoba en uno de sus libros. En el momento actual, la formación del médico general sin recibir conocimientos básicos de toxicología es una omisión tan grave que toca los linderos de la criminalidad. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que todas las personas, y yo lo ampliaría más allá del médico general, los profesionales de las ciencias de la salud deben recibir información en toxicología. ¿Ok? Esto es algo que ya todos conocemos, qué es la toxicología, que es la ciencia que estudia, o una rama de la medicina, una especialidad que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos capaces de producir alteraciones en los seres vivos. Y es muy importante, fíjense aquí lo que decíamos de, bueno, la toxicología está en todo. Ok, si nosotros nos ponemos a ver, fíjense que inclusive en la literatura, en la historia, en la mitología, ok, fíjense aquí arriba, nosotros tenemos esto es una imagen o lo que pudiera ser una pintura de Cleopatra. Fíjense, ¿se acuerdan que Cleopatra se dice que se suicidó con la mordedura de una cobra? ¿Ok? Tenemos también en la literatura, por ejemplo, Romeo y Julieta, que tomaron una poción para hacerse pasar por muertos y bueno. Y fíjense esto acá, esto es el Holocausto, son imágenes bien fuertes de las cámaras de gas en
que tenían los nazis, ¿ok? En todo el medio del Holocausto, donde llevaban engañados a los judíos, haciéndoles creer que eran duchas, y allí entonces los rociaban con gases tóxicos para que ellos fallecieran. Entonces, y fíjense, la toxicología está en todo, y es el principio que está acá de Paracelso. Hay algo que no, o sea, todas las cosas son venenos y solamente la dosis hace el veneno, ¿ok? Por eso es que yo siempre les digo a mis colegas, a mis estudiantes y a todos mis amigos, en fin, que la toxicología es la especialidad más pesimista de la medicina. ¿Por qué? Porque para nosotros todo es malo, ¿ok? Todo es tóxico. Y aquí vemos dónde está ubicada la parte ocupacional. ¿Okay? Fíjense todo el montón de ramas, todo el montón de aplicaciones que puede tener la toxicología. Sabemos que se nutre de algunas ciencias básicas como la farmacología, como la química, la fisiología, pero da lugar a muchas ramas muy importantes. Entre las principales está la toxicología analítica, que se dedica a estudiar a la determinación de sustancias químicas tanto en el ser humano, en seres vivos, como en el ambiente. Y tenemos la toxicología clínica, que es la que se dedica precisamente, es la que hacemos nosotros los médicos, y nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento de las intoxicaciones. Esto puede ser tanto humano como animal. ¿Ok? Y en la toxicología laboral o la toxicología ocupacional viene siendo también como una parte de la toxicología clínica, en donde se utiliza también mucha de la toxicología analítica. O sea, digamos que la toxicología laboral es una de las ramas de la toxicología que conjuga muy bien ambas especialidades grandes, como son la toxicología analítica y la toxicología clínica. ¿Ok? Entonces, tenemos otras ramas, como la toxicología judicial, o toxicología nutricional, regulatoria, etcétera, ecotoxicología o toxicología ambiental, pero hoy nos vamos a referir, aquí estamos viendo dónde estamos ubicados con la toxicología laboral. ¿Ok? La toxicología clínica, sabemos, se dedica principalmente a ver intoxicaciones por sustancias químicas de distintos tipos, drogas de abuso y toxinología, es decir, accidentes con animales venenosos y plantas. Entonces, hemos ido haciendo un recuento también en este sentido. Vemos que la toxicología ocupacional, vamos a ver, mediante la toxicología ocupacional, vamos a estudiar la presencia de las sustancias tóxicas en el ambiente laboral, a identificar el riesgo que tienen los trabajadores de intoxicarse, de estar expuestos a estas sustancias, el diagnóstico de algunas intoxicaciones, o de estas intoxicaciones, y por supuesto la prevención. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el área ocupacional, su principal o su motivo, su principal objetivo es la prevención. El diagnóstico sí, pero la prevención. ¿Okay? La prevención juega un papel importantísimo allí. Fíjense cómo tenemos acá, esto pudiera ser uno de los trabajos más peligrosos desde el punto de vista tóxico. En la antigua Roma existían, donde estaban los emperadores y los senadores y todos, o sea, todos los que integraban digamos que esa clase, eran personas que con frecuencia eran envenenados. Entonces ellos tenían personas, ¿ok?, que trabajaban para ellos probando la comida. Entonces nos podemos dar cuenta que ese es un trabajo de mucho riesgo y un riesgo tóxico, ¿okay?, un riesgo químico. Luego, bueno, nos saltamos un montón de años y llegamos a la Primera Guerra Mundial, en donde se utilizaron muchas armas químicas, perdón, y no solamente los soldados que estaban expuestos a estas sustancias se afectaron mucho, sino también las personas que trabajaban en las fábricas, trabajaban en los sitios donde elaboraban esas armas.
Luego, hay otra de las cosas que también, como decía al principio, vemos con mucha frecuencia, lo que son ya industrias, fábricas que utilizan una serie de componentes químicos durante la manufactura durante sus procesos productivos y otros oficios como por ejemplo este de los desollinadores de chimeneas, que bueno, nosotros para nuestros países tropicales no lo vemos mucho, pero cuando empezamos a leer sobre plomo, sobre metales pesados, siempre nos vamos a encontrar con las primeras experiencias en algunas ciudades de Estados Unidos en donde se empezaron a ver este tipo de intoxicaciones en trabajadores de estos oficios, ¿no? Eh, Hay un dicho en medicina ocupacional que nos dice, dime en qué trabajas y te diré de qué padeces, ¿ok? Entonces, muy importante la toxicología, perdón, la medicina ocupacional, tener esta parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo ocupacional, vamos a ver dónde también se ubica la toxicología dentro de la medicina ocupacional. Ya vemos dónde estamos ubicados, dónde está ubicada la toxicología, la toxicología ocupacional dentro de las ramas de la toxicología. Vamos a ver ahora dónde se ubica dentro de lo que es la medicina ocupacional. Los riesgos ocupacionales son cinco. El riesgo físico, ahí donde vemos temperatura, vibración, en fin, riesgo disergonómico, que es donde vemos la parte postural, generalmente se relaciona con problemas musculoesqueléticos. Riesgo biológico, que estamos como lo que tenemos nosotros en en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, donde nos exponemos a posibles enfermedades y todo esto por fluidos, por contacto con personas, ¿ok? Y el riesgo psicosocial, que es ya derivado de la carga, la sobrecarga de trabajo, toda esta distribución de trabajo, y el riesgo químico, que es donde nosotros vamos a entrar, es uno de los tipos de riesgo que se relaciona en donde estamos con las sustancias tóxicas, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos las intoxicaciones en el ambiente laboral, las estudiamos desde dos puntos de vista. ¿Okay? Ustedes cuando lean algún material de toxicología ocupacional, ustedes siempre van a ver, siempre lo vamos a encontrar desde dos puntos de vista. En primer lugar, podemos encontrar según el órgano afectado. ¿Ok? Entonces podemos ver las intoxicaciones según el órgano afectado. Entonces, por ejemplo, sustancias que afectan la piel, sustancias que son hepatotóxicas, sustancias que son nefrotóxicas como el cadmio, como el mercurio, sustancias que son hemotóxicas o hematotóxicas, como por ejemplo el benceno, el sileno, ¿ok? Que pueden causar problemas de genotoxicidad, toxicidad genética, en fin, que afectan al sistema reproductivo, y los que son, por ejemplo, carcinogénicos, ¿ok? Eso entre otras cosas, ¿no? Hablamos de los sistemas en general. Y también podemos estudiar las intoxicaciones ya por sustancias o por grupo de sustancias. Entonces podemos ver, por ejemplo, los metales pesados, qué efectos pueden producir, los hidrocarburos, los solventes, los alcoholes, ¿okay? Algunas sustancias que son irritantes, los productos biopeligrosos, lo que hablaba hace rato de algunos medicamentos biopeligrosos, drogas, ¿ok? Drogas, el consumo de drogas en el ambiente laboral, cuál es el impacto que esto puede tener, ¿ok? Esto es solo un ejemplo, obviamente no vamos a leer todo eso que está allí, pero es un ejemplo que les quiero traer de cómo muchas sustancias, o sea, de cómo también podemos ir clasificando las intoxicaciones. Podemos tener, por ejemplo, sustancias que son irritantes, corrosivas, problemas con dermatitis, asfixiantes, ¿ok? Y por aquí sus ejemplos, ¿no? Y por supuesto, o sea, cuáles son los efectos que provocan. Aquí lo vemos un poquito más amplio para que lo podamos ver mejor. ¿Ok?
Pero, o sea, como le digo, no nos vamos a, pues, a leer todo eso que está allí. Es simplemente un ejemplo de cómo nosotros podemos dividir esos riesgos, esas exposiciones para poderlas estudiar. Eh, las intoxicaciones también se van a dividir de acuerdo al tipo de acuerdo al grado de exposición. Ok, entonces eso es algo también, un conocimiento general de toxicología, pero lo aplicamos también al ámbito laboral. Sabemos que las intoxicaciones agudas son las que tienen, aquellas donde se presentan síntomas, donde se presentan manifestaciones clínicas en las primeras 24 horas. Y eso por lo general corresponde con los accidentes laborales. Accidentes laborales, un derrame, por ejemplo, estamos eh, en una empresa donde es una procesadora de cloro, por ejemplo, y hubo un derrame de cloro. ¿Ok? Entonces, eso puede afectar a las personas porque eso puede provocar síntomas de inmediato, síntomas respiratorios, síntomas oculares, ¿ok? O por ejemplo, bueno, hoy se hizo una fumigación porque habían insectos o algún tipo de animalito o ratas, ratones dentro de una empresa, se hizo una fumigación y si no se toman las medidas de precaución, al día siguiente, cuando entren los empleados, posiblemente se consigan con una gran concentración del plaguicida y entonces eso puede afectarlos de inmediato y eso es un accidente laboral. ¿Ok? Luego tenemos las intoxicaciones subagudas o subcrónicas. Las pueden conseguir como subagudas, las pueden conseguir como subcrónicas, en donde los síntomas se presentan en las primeras semanas de la exposición. ¿Ok? Y por último, las exposiciones crónicas, donde ya es una exposición repetitiva, por lo general a pequeñas dosis, y eso lo podemos ver con frecuencia, quizá en lo que hablamos de las personas que están en los salones de belleza, en las personas que tienen, las que, por ejemplo, trabajan en talleres de pintura de vehículos, ¿ok? Porque ahí utilizan una serie de sustancias como acetona, como solventes, o sea, una serie de sustancias que pueden ser bastante, bastante peligrosas a largo plazo. O sea, bueno, por ejemplo, los accidentes, como vemos acá, que se dan de una vez y podemos tener muchas personas afectadas al mismo tiempo. Tenemos acá las subagudas y las crónicas, como por ejemplo esto que ven acá, donde muchas veces existe este tipo de situación. Eh, los factores que influyen para cuando existe una intoxicación. Entonces tenemos factores como el tiempo de exposición en el ambiente laboral. ¿Cómo influye? Ciertos factores influyen en la gravedad de una intoxicación en el ambiente laboral. Como le decía, el tiempo de exposición, por supuesto, a mayor tiempo de exposición podemos tener mayores problemas, mayor posibilidad de intoxicarse. No es lo mismo una persona que tiene 1 año o 2 años trabajando en una área determinada que una que tiene 10 años, ¿ok? Por supuesto que esa va a estar más expuesta, tiene más posibilidades de intoxicarse. La concentración no es igual, por ejemplo, personas lo que hablábamos de los policías de tránsito. Yo puedo tener un policía de tránsito que está al aire libre, que puede estar expuesto al monóxido de carbono de los vehículos, pero puedo tener también vigilantes, ¿ok? Vigilantes de seguridad, personal de seguridad de un centro comercial, por ejemplo, que tenga un estacionamiento subterráneo y ahí hay más concentración de monóxido de carbono. Entonces ahí cambia el tema de la concentración. Esto tiene que ver mucho con la ventilación, espacios ventilados, todo eso es se hacen estudios muy, muy específicos sobre eso. La periodicidad, eso quiere decir
la frecuencia con la cual una persona se expone a esa sustancia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta si la persona trabaja todos los días, si es interdiario, si es si es semanal que se expone, o sea, todo eso es importante conocerlo. La susceptibilidad, tenemos la susceptibilidad individual. Eso se refiere a la posibilidad de que una persona desarrolle, la mayor posibilidad de que una persona desarrolle una intoxicación que otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, si yo soy asmático, por ejemplo, tengo más posibilidades o sea, soy más susceptible a una intoxicación por ejemplo, si yo pertenezco a una cuadrilla de limpieza y soy asmático, el tipo de productos que se utilizan allí que afectan pueden afectar el sistema respiratorio, soy más susceptible a intoxicarme con alguno de esos productos que otra persona que no sea asmático, pero que no tenga problemas respiratorios para nada. Entonces, a eso se refiere la susceptibilidad individual, que es algo bien que hay que tomar mucho en cuenta. El uso de equipos de protección personal, eso es lo que significa EPP, o también se le puede decir equipos de protección individual. Eso tiene que ver con mascarillas, guantes, lentes, ¿okay? Todos esos equipos que establecen una barrera entre el riesgo o entre la sustancia y la persona, el trabajador. Entonces, si el uso de equipos de protección personal, pero no solamente usarlo, usar el equipo, es usar el equipo correctamente, que ese equipo sea el equipo correcto para ese químico, que se use correctamente y que tenga un mantenimiento correcto. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener una mascarilla con filtros, pero esos filtros se vencen. Entonces yo no puedo tener una mascarilla con filtro. Si el filtro se vence, el filtro hay que cambiarlo mensual, yo no puedo tener una mascarilla 6 meses con el mismo filtro, porque entonces ya tengo el equipo, pero no está correcto. ¿Ok? Eso lo vemos actualmente, lo del uso correcto, eso es de mucha actualidad con el tema de la mascarilla, de las personas en la calle con la mascarilla por aquí, o sea, de protección respiratoria contra el SARS-CoV-2. La mascarilla por aquí, la mascarilla por aquí, la mascarilla de sombrero, o sea, de distintas formas, como ustedes se le imaginan, pues lo han visto. Y hay otros factores, como por ejemplo los factores propios de la sustancia, que ya es, por ejemplo, su presentación, o sea, en qué estado está, si es líquida, si es gaseosa, si es un vapor, en fin. La capacidad de penetración, la capacidad de cómo se distribuye en el ser humano, o sea, cuál es su farmacocinética, cuál es la afinidad, si tiene cierta afinidad por algún órgano, por ejemplo. Entonces, todo eso son factores que van a depender. Depende también los tipos de productos, si son gases, como le decía, si son gases, si son vapores, si son sólidos o si sufren transformaciones durante el proceso productivo. Durante el proceso productivo. Por ejemplo, yo puedo tener una sustancia que es líquida y que durante el proceso productivo se convierte en vapor. Entonces, quizás como líquido no me hace daño, pero el vapor sí lo puedo aspirar, o el gas lo puedo aspirar también. ¿Ok? Sustancias que son sólidas y se convierten en polvo, como por ejemplo el talco, como por ejemplo la piedra, el cemento, etcétera. Y otras sustancias que son sólidas y pasan a gaseosas, como por ejemplo las soldaduras. ¿Ok? Esas varillas de soldadura, eso es sólido, y en el proceso de la soldadura eso emite un gas que puede ser tóxico para la persona que está realizando el trabajo. ¿Okay? Entonces, por supuesto que dependiendo de la vía de penetración, puede tener ciertos efectos locales, más allá también de los efectos sistémicos que pueda tener ya por su efecto propiamente dicho, en otros, a nivel de receptores o a nivel de cualquier otra situación de su fisiopatología, pero de acuerdo a la puerta de entrada también puede causar efectos locales. ¿Okay? Entonces, hasta el momento vamos a
ahí resumiendo, tenemos que la toxicología es una especialidad muy importante, ¿ok? La toxicología ocupacional, que hay distintos tipos de intoxicaciones y que hay factores que influyen en esas intoxicaciones, ¿ok? Que hay varios tipos de tóxicos y que dependiendo de la vía de entrada puede causar ciertos efectos, ¿ok? Vamos a ver en estos minutos que nos quedan, vamos a ver un poquito sobre la historia ocupacional, o sea, no la historia de eventos históricos, sino la historia clínica ocupacional. ¿Ok? Cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta para el diagnóstico de intoxicaciones en el ambiente del trabajo. ¿Qué debemos preguntar? ¿Ok? El riesgo químico, por supuesto, identificar una evolución cronológica desde el inicio de la exposición. ¿Ok? O sea, cómo empieza, cuándo fue la exposición, cuándo empezó esa persona a trabajar con ese producto, qué antecedentes tiene, por ejemplo, o sea, si trabajó en otra oportunidad con otros productos distintos o con el mismo producto, porque puede ser que tenga quizás un mes en la empresa, pero trabajó 2 años en otra empresa usando el mismo producto y allá no tenía equipos de protección personal. Aquí sí, ¿ok? Por supuesto, los hábitos, importantes, si fuma, si consume alguna droga, todo lo que conocemos normalmente como hábitos, ¿ok? Pero también es importante saber las actividades extralaborales de esa persona, ¿ok? En general, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener personas que quizás en el trabajo ellos están manifestando, por ejemplo, una dermatitis, ¿ok? Y resulta que, bueno, esa persona no tiene contacto con algún producto que pueda causar dermatitis, pero resulta que en su casa, cuando llega a su casa, él está construyendo una habitación. Están haciendo una pequeña construcción en su casa y él también, cuando llega en la tarde o cuando los fines de semana, él mete mano allí, ayuda a mezclar el cemento o pega algún bloque, qué sé yo, hace algún tipo de trabajo de albañilería y eso puede provocar también efectos en la piel. Entonces, luego en la evaluación física es importante nosotros ver esas lesiones, si son simétricas, si no son simétricas, o sea, si se presentan ambos en varias partes del cuerpo, si se presentan en un solo sitio, ¿ok? Eso para nosotros poder ir identificando la posibilidad de una intoxicación y su causa. Podemos hacer algunos paraclínicos, ¿ok? Debemos seleccionar adecuadamente la muestra, qué tipo de muestra, si va a ser de orina, si va a ser de sangre, ¿ok? Debemos tener muy en cuenta que esto, como estamos hablando de algo ocupacional, de algo laboral, puede tener implicaciones médico-legales. Se puede comprometer al empleador, a la empresa, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, tener muy bien documentado la historia, ¿ok? La historia ocupacional. Ya vimos los factores que influyen, entonces todos esos factores que influyen tenemos que investigarlos. Esos ejemplos que estuvimos colocando allí, tenemos que investigarlos para poder dejarlos bien especificados en el documento, en la historia ocupacional, que sería el documento que nosotros vamos a tener en ese caso. Tenemos también indicadores de exposición, que son parámetros cuantitativos. Eso quiere decir que son medibles. Y cuando hablamos de eso, hablamos de lo que es la vigilancia biológica y la vigilancia ambiental. La vigilancia biológica es lo que le decía, la determinación de sustancias químicas en la persona. ¿Ok? Entonces son pruebas de laboratorio que nos indican los niveles de exposición. Debemos hacer múltiples mediciones. Esas mediciones van a depender de cada sustancia. ¿Okay? No es que, digamos, a todas las personas se le va a hacer examen de sangre y todas las sustancias se determinan en la sangre. No. Algunas sustancias pueden determinarse en sangre, otras pueden determinarse en orina, otras pueden determinarse en el aire exhalado. ¿Ok? Y eso va a depender, como le digo, de cada sustancia.
También igual, algunas sustancias se medirán al principio de la jornada laboral, otras al final, en fin. Entonces, eso va, y vamos a tener una serie de referencias que son instituciones, pueden ser referencias nacionales, es lo primero, referencias nacionales, en caso de que en nuestro país no tengamos referencias nacionales para los valores normales o aceptables. Normalmente en toxicología ocupacional, no hablamos de valores normales, hablamos de valores aceptables, ¿ok? O permisibles. Entonces podemos apoyarnos en instituciones internacionales que para tener esa noción de si esos valores que nos están dando son aceptables o no. Y por supuesto, como en cualquier parte, como en cualquier área de la medicina, tenemos que comparar esas mediciones con las manifestaciones clínicas de los pacientes. ¿Ok? Como les decía, cada sustancia tiene un método de recolección, un estándar, un tiempo de recolección, si es antes, si es después de la exposición, antes de la jornada laboral, durante, después, o sea, cada una tiene sus particularidades y eso hay que observarlo. Y también tenemos, como les decía, la interpretación de resultados. Una vez que tenemos esos resultados, podemos ver, por ejemplo, esos resultados se dividen en resultados para población no expuesta, en resultados que nos pueden dar ciertos niveles que pueden estar elevados, pero sin efectos a la salud, o podemos tener resultados ya con niveles elevados, ya con efectos clínicos. Okay, ya dependiendo de cada uno de esos, pues el médico ocupacional, o en este caso el toxicólogo, tomará las medidas del lugar, dará las recomendaciones del lugar en cuanto a las modificaciones o posibles modificaciones en el ambiente de trabajo. Los parámetros, los indicadores ambientales es muy parecido, ¿okay? Se pueden hacer distintas mediciones, dependen de cada sustancia, ¿okay? Pero eso es en el ambiente laboral. Se hacen mediciones en el aire, se hacen mediciones de la concentración de sustancias tóxicas en el ambiente laboral. Por eso se llaman indicadores ambientales. ¿Okay? Ya estamos finalizando. ¿Dónde obtenemos información sobre químicos? ¿O dónde la empresa puede obtener información sobre estos productos químicos o productos tóxicos? Lo primero es el del fabricante. El fabricante debe proveerla, cuando se trata de sustancias químicas, el fabricante debe proveer de la información, bien sea en la etiqueta, simplemente en la etiqueta, o en otros instrumentos como por ejemplo las fichas técnicas, la ficha técnica, ¿ok? La ficha técnica como esta, o la hoja de seguridad también, donde podemos ver una descripción completa de la sustancia, qué usos tiene, cómo se debe manejar, ¿ok? Y la hoja de seguridad tenemos también la particularidad de que nos habla también de los riesgos, de los posibles tratamientos en caso de intoxicación. ¿Ok? Esto acá, disculpen que aquí hay un error, esto es la hoja de seguridad. La diferencia entre la ficha técnica y la hoja de seguridad es que la hoja de seguridad nos da los riesgos que tiene la sustancia y las posibles conductas ante una intoxicación. ¿Por qué debemos saber esto? ¿Por qué los trabajadores deben conocer esta información? Bueno, porque les permite implementar pautas de seguridad, les permite mantener informadas a una comisión de salud laboral, salud y seguridad laboral de la empresa, evita las lagunas en la información. O sea, la información es importante en el ambiente laboral para evitar que ocurran accidentes. O sea, mientras más el trabajador conozca los efectos de las sustancias, él en teoría, debería cuidarse más y debería observar más las medidas preventivas. ¿Ok?
Otra forma de hacer prevención es la elaboración de mapas de riesgo, analizar cada producto, analizar la información de cada producto, analizar el ambiente, analizar los indicadores de riesgo ambientales y biológicos, ¿ok? Y muy importante cuando se hace la evaluación previa, la evaluación antes de que la persona ingrese al trabajo, deben hacerse si el trabajador o si esa persona va a estar expuesta, va a estar en áreas donde se va a exponer a sustancias químicas, debemos identificar posibles enfermedades que hagan susceptibles a esa persona a las sustancias que va a utilizar. El ejemplo que puse de un asmático en una cuadrilla de limpieza, por ejemplo. ¿Ok? Consumo de drogas en el ambiente laboral, esto es una realidad, drogas, alcohol. La empresa debe, si detecta esto, pues debe, dependiendo de la legislación y dependiendo de la naturaleza de la actividad productiva que desarrolle, puede ayudar a esa persona, puede implementar incluso programas para identificar empleados con problemas de adicciones y referirlos a algún centro. Eh, Pueden tener programas internos, o sea, eso va a depender del tipo de empresa, porque también hay empresas que tienen una política de cero tolerancia. O sea, no es lo mismo que yo tenga una compañía telefónica o una distribuidora de teléfonos a que yo esté en una línea aérea, por ejemplo. O sea, un piloto o un personal de cabina no puede consumir ningún tipo de droga, eso es inadmisible, ¿ok? O gente que opera maquinaria pesada, eso es inadmisible totalmente, ¿ok? Entonces eso va a depender de cada una de las funciones. Ok, consideraciones finales. Tenemos, como decíamos, la toxicología es un área importante de la salud laboral. La exposición a productos químicos en el ambiente laboral es muy frecuente. Fíjense que no es solamente lo que veíamos, lo que normalmente tenemos pensado, esas grandes industrias, no, sino también que debemos considerar fuentes no usuales de intoxicación. Las que hablábamos de los talleres de la tonería, las personas que están en los salones de belleza, por ejemplo, esas son fuentes que normalmente no pensamos que ahí pudiera haber intoxicaciones, pero sí existen. ¿Okay? Es importante tener la información correcta para la toma de decisiones. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación, la información que vamos a compartir el día de hoy. No sé, muchachos, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, pues pueden abrir el micrófono o nos la pueden colocar por el chat, por favor. Ok. Nos preguntan al doctor Rojas. ¿Qué opinión sobre sobre los índices de exposición biológica eh, para los análisis de casos? ¿Debe usarlo en todos los pacientes? ¿Qué hacemos con esas sustancias en las que no se han descrito valores límites? Claro, o la información varía entre fuentes bibliográficas. Bueno, ahí es importante también tener muy en cuenta la clínica de los pacientes y la exposición. Ok, recordemos que esos parámetros son parámetros de referencia, pero si yo tengo un paciente que quizás el valor umbral no llega el valor que me dio en la investigación, en la investigación no llega al valor umbral, pero ese paciente yo estoy sospechando porque ya tiene manifestaciones clínicas, yo debo de una vez implementar las medidas con ese paciente, si es de tratarlo, pues hacer tratamiento, si es de investigar si es que, por ejemplo, es una sustancia que sea hepatotóxica, pues ir por allí, investigar todo
en lo que tiene que ver con ese órgano que está afectado. Separar a esa persona de su ambiente laboral. Muchas veces no se necesita ni siquiera poner esa persona de licencia o de reposo. Si es una persona que puede mantenerse productiva, que puede mantenerse activa, lo que se hace es trasladarlo a otro sitio, otro departamento, asignarle otras funciones, pero que esté lejos de la exposición a esa sustancia. ¿Okay? Entonces, mi recomendación, en concreto, mi recomendación, si tenemos dudas con respecto a los valores umbrales, a los valores que nos dan la investigación paraclínica de los índices de exposición biológica, es por clínica. ¿Okay? Por eso, bueno, y como somos toxicólogos clínicos, por allí también nos vamos esa parte ya la tenemos ganada, digámoslo así. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, doctor, por la charla y va a quedar pues en nuestro canal de YouTube por si la quieren repetir. Gracias. Gracias muchachos por la invitación y de verdad que muy, muy contento por haberlos acompañado, por esta invitación. Y nada, esperemos que podamos seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, doctor.